Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí de teloneros del Papa. Estoy un poco nervioso. Estás nervioso, estás de telonero total. Pero ayer le contraprogramaste, me dicen que estuviste en la feria. Ayer estuve en la feria del libro, sí, por la mañana a las 12:30, mientras él daba la misa gorda en Cibeles. Y estuve en una mesa redonda preciosa, ¿Sí? sobre el humor de la diferencia. Y estuve con un escritor colombiano que me flipa, que es Giuseppe Caputo, con Asari Viván, que es una cómica y escritora a la que amo, y Silvia Cruz La Peña intentó moderarnos y lo hizo muy bien. Me ha gustado lo de intentó, porque no debió ser fácil. Pero lo hizo muy bien, vale. Silvia, es un amor. Así es que sí, contraprogramamos, llenamos el pabellón iberoamericano y a la Feria del Libro, y fue guay. O sea, no todo el mundo estaba en la misa. No todo el mundo estaba en la misa, pero había mucha gente en la misa. Por cierto, mucha gente en la calle, la juventud del Papa. Tengo que decir una cosa: ¿por qué la gente se envolvía en banderas españolas? El Papa sabe dónde ha venido. No hace falta que se lo recordéis todo el rato. No entiendo nada de esta cosa de, viene el Papa de Roma, vamos a enseñar la bandera de España, chica, ¿qué falta hace? No, es verdad, yo también lo pensé eso, digo, ¿de dónde van? Ya sabe el Papa que está en España. No hace falta que se lo vayan recordando por el camino. Oye, una cosa, la mirada no va del Papa, ¿no? No. Vale, la mirada va sobre otro tema de actualidad de estos días, que es el calor. Hace mucho calor, pero más que el calor, es la respuesta del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ante un problema que está pasando en prácticamente todos los colegios, que es que estamos a más de 30 grados en muchos puntos de España y los niños no tienen aire acondicionado. Pero él tiene la solución. No lo podemos escuchar. Bueno, la solución que tenía era que pusiéramos manga corta. Él manda a la niña, a su hija, al cole, sí, con manga corta y con pantalón corto. Claro. Y además dijo eso, que para la imaginación va muy bien que los niños pasen calor. Es súper inspirador. Totalmente, eso es lo que vino a decir él. Con lo cual le dedicamos la mirada. ¿Le dedicas la mirada? Mete musiquita. A ver, podemos, sí, eso sí. Asfixiemos al alumnado, machaquemos al profesorado. ¿Qué es eso de ponerle a la muchachada aire acondicionado en las aulas? ¿Cómo les vamos a refrescar gratis en plena canícula, cuando de toda la vida de Dios, si una quería fresco, tenía que meterse en el centro comercial o en una cafetería de franquicia y consumir? ¿A quién se le ocurre convertir un aula en un refugio climático? ¿Qué disparate es este de pretender que se asocie el aprendizaje con el bienestar, o peor aún, con el disfrute? ¿Un refugio climático frente a qué? Si cuando hace calor, y eso no ha cambiado, por mucho que se empeñen 4 wokes agoreros a sueldo de la Agenda 2030. ¿En qué cabeza cabe que los pobres se puedan permitir en la escuela lo que sus padres no se pueden permitir en casa? Aire acondicionado. ¿Qué es el colegio? ¿Un spa para la chiquillería y el personal docente? Por ahí sí que lo pasamos, por confundir el espacio público con un todo incluido. Comunismo no, que se jodan. Que es verdad, que es que lo quieren todo. Es que no puede ser, pero este confort, vamos a ver. Qué falta de vergüenza, qué atropello. Que los niños estén cómodos en el colegio, que no tengan calor, es que me parece un exceso. Los niños lo que tienen que tener es ya prepararlos para la obra. Los niños tienen que estar preparados para el calor de la obra. Que se vayan acostumbrando, que cuando pega el sol y hay que seguir trabajando en el Tajo,
O hay otra solución, que sería quitarle el aire acondicionado al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es una opción, ¿no?, que podríamos hacer. Vale. O quitarle incluso Cultura de su cargo. Bueno, sí. Eso debía ir ya de entrada. Directamente. Cuéntame, ¿qué le preguntamos hoy a los oyentes? Mira, como estamos en plena Feria del Libro, como bien hemos dicho, en Madrid, porque somos muy centralistas, pero luego hay por todas partes ferias del libro muy buenas. Sí. Pero yo propongo una cosa que me gusta mucho y es las oyentes o los oyentes que nos lean el último párrafo que hayan subrayado o anotado de un libro que estén leyendo. A ver, que tampoco sean 2 páginas, que aquí el Papa tiene que hablar, que tampoco que se den brillo. O sea, que hojan los últimos libros que estén leyendo, y nos tienen que leer la frase, el concepto, el párrafo que hayan subrayado. Sí, porque eso dice mucho de nosotros y de cómo leemos. A mí me parece una cosa muy bonita. Vale, ¿tú subrayas? Yo subrayo constantemente. Vale, es que yo no subrayo. ¿Ah, no? No me gustan los libros subrayados. ¿Y apuntas una libreta o algo? Sí, si es para trabajar, sí. Vale. Si es libro de placer, no. Si es libro para trabajar, voy siempre con un bloc al lado y voy anotando. Pero en el libro no apunto absolutamente nada. ¿Y te acuerdas del último que hayas apuntado en una libreta de algún libro? Pues el último que me tocó hacer la biblioteca, seguramente de Luis García Montero, el viernes pasado. Ajá. Algunas de las muchas cosas maravillosas y brillantes que dice Luis en todos sus libros. Muy bien. Esas frases que son como poemas en 4 palabras, imagínate. 900, 100, 800. ¿Qué libro tienen en la mesilla, en la butaca, en el bolso? ¿Cuál es la última frase, el último párrafo, la última idea que han subrayado, que han marcado en un post-it o que han guardado en el móvil? 900, 100, 800. Compartan con nosotros esas citas que a ustedes les ha gustado tanto que se la han querido guardar. Así nos recomiendan de paso sus lecturas. Celebramos la Feria del Libro. Estamos juntos un ratito, que la lectura es eso. 900, 100, 800 para que nos lean el último párrafo, la última frase, el último concepto, la última palabra que han subrayado en un libro. Pausa y les escuchamos. Hoy por Hoy Magazine. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Ser Podcast. And by protecting my heart truly, I got lost in the Estamos con Bob Pop preguntando a los oyentes qué es lo último que han subrayado de un libro, una frase, un párrafo, una palabra, un dato, un verso. 900, 100, 800, ¿qué es lo último que han subrayado de un libro? Bob, ¿tú qué es lo último que has subrayado? Mira, pues yo lo último que he subrayado es de una novela preciosa, justamente de Giuseppe Caputo, el autor con el que estuve ayer en la Feria del Libro. Un libro que se llama La frontera encantada, que es el último que ha publicado. Y mira, he subrayado una cosa muy chula, voy a buscarlo, ¿eh? Vale, un momento, que va a buscarlo. Y así nos lee qué es lo último que ha subrayado Bob, que es lo mismo que pedimos a los oyentes, que nos lean lo último que han subrayado Bob. Creo que también te va a gustar a ti esto, A ver. Escucha. Exigirle a alguien que use una máscara es darle un martillazo en la cara. Insistir en que la use es seguirle golpeando la cara martillada. Pero ponerse una máscara uno mismo es martillarse la cara pensando que no hay violencia en el gesto. Es creer que en vez de estar martillándose la cara, uno está simplemente poniéndose una máscara. Me gusta. Me gusta. El libro es buenísimo. ¿Cómo se titula el libro? La frontera encantada. Vale. Vale. Y una pregunta. Con Dígame. estas frases que subrayas y estos párrafos, luego sabes Sí. que lo tienes ahí. O sea, Sí. ¿cómo vas a buscarlo? A ver, yo tengo bastante memoria ¿Mm? y luego además yo tengo un diario de lecturas. Ah, vale. Entonces yo busco y digo, aquí subrayé tal cosa. Y luego yo cuando escribo yo soy muy intertextual. Entonces suelo utilizar frases de otros porque asumo que yo como autor nunca soy virgen. Siempre soy producto de lo que he leído en otros. Y entonces pues estas cosas a mí me motivan, me inspiran. Y sí, yo sé lo que tengo. Y luego además yo leo mucho con Kindle y ahí es muy fácil buscar los subrayados. Vale, bueno, pues es que yo era por curiosidad, porque es verdad que mucha gente lo hace. Yo insisto, para trabajar sí que tomo notas, pero si no trabajo, hay libros que sí que pienso, ostras, esto me gustaría acordarme de esto en otro momento y no lo hago, pero me gusta lo del diario de lecturas, que esa es otra opción.
Eso mola. Eso está muy bien. Vamos a ver los oyentes, que es lo último que han subrayado, ¿te parece? Por favor, claro. Maite desde Valencia, buen día, buenos días. Bon dia Àngels, bon dia Bob. ¿Qué tal, ¿Cómo Maite? estáis? ¿Qué es lo último que has subrayado? Pues mirad, lo último que yo he subrayado es del discurso que dio Federico García Lorca en la biblioteca de Fuente Vaqueros cuando la inauguró, Ujú. que va muy en conexión a lo que estabais comentando, y se lo dedico a todos los profesores que están llenando nuestras calles de dignidad, Muy que bien. parecía que la habíamos perdido, pero que ellos se están recuperando. Sí. Bravo. Dice lo siguiente: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Y bueno, es que Federico siempre está pegado a, Claro, pero es que Maravilla. además... a la actualidad. Pero es que va perfecto para yo creo que es la quinta semana ya de huelga de los maestros en la Comunidad Valenciana sin solución, y algo que ellos siempre reivindican, que no es solo el salario, sino que son las condiciones para la Exacto. enseñanza, para la educación, para la cultura. Y yo creo que este discurso, Bob, va perfecto. Perfecto, y no olvidemos las reivindicaciones del cuerpo docente en Cataluña. También, sí. Sí. Pues Maite, Sí, yo dime. quería decir que, bueno, mi hijo Bali es patacona, de Alboraya, Sí. que los apoyo con todo mi corazón y con toda mi fuerza, y que de verdad que está luchando por la educación, la cultura y el futuro de nuestro país. Sí, señora. Entonces, bueno, Lorca- un abrazo muy grande a todos. Lorca y este discurso subrayado nos ha ido perfectos. Maite, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Hasta- Ángeles, te Sí. seguiré donde vaya. Un beso bien grande. Hasta luego. Un beso. Adiós. Adiós. Pues oye, muy bien, ¿eh? Este subrayado me ha gustado Me ha mucho. encantado. Silvia desde Zaragoza, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Silvia? Cuéntanos, ¿qué es lo Muy último bien. que has subrayado? Mira, pues lo que he subrayado, de momento no te voy a decir de dónde es, Ajá, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? A lo sumo podría ofreceros una opinión sobre un asunto menor, que una mujer necesita dinero y una habitación propia para dedicarse a la literatura. Y eso, como pues pronto se verá, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de las mujeres y la verdadera naturaleza de la literatura. Y en este libro, casi a mitad, más hacia el final, dice: Mm. sin que parezca nada del otro mundo, ganad con vuestro ingenio, Sí. 500 libras al año. Eso es un fragmento de una habitación propia de Virginia Woolf. Sí, Ah. maravilla. Y mi padre, que no es un hombre de letras y que el pobre se ha dedicado a trabajar toda la vida, Sí. ya a mi hermana y a mí cuando éramos pequeñas, que de esto hace mucho, nos decía: estudiad, hijas mías, para que no tengáis que depender de nadie. Y quien habla de literatura en una habitación propia puede hablar simplemente pues del derecho, del privilegio de elegir lo que quieres hacer. Sí. Efectivamente. A mí me parece una referencia brillante, además justo hablando de la feria del libro, ¿no? De esa sensación de que... Y también tiene que ver con el pan y la cultura, ¿no? Es decir, que las sí. condiciones materiales son fundamentales a la hora de crear, de ser, de ocupar un lugar en el mundo y una habitación propia. Y sin unas condiciones materiales mínimas es imposible crear nada positivo. Pues Silvia, Así es. Y Bob, soy profesora de secundaria en un instituto público y te agradezco que hayas empezado así tu sección. Porque, bueno, en Valencia están como están, pero bueno, nos estamos moviendo por todas las provincias Ya. y por todas las comunidades autónomas. pues Silvia, Mucha fuerza a mis compañeros. Un beso. muchísimas gracias. Y además ese hilo que ha unido la primera llamada con la segunda llamada. Muchísimas gracias. Mucha Hasta fuerza. luego. Hasta luego. Carmen desde Mallorca, buen día, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. ¿Qué buenos tal? días, Bob. Buenos Muy bien, días. también nerviosa porque es la primera vez que te llamo, aunque te oigo todos los días. Escucha, Cuéntanos, el libro. dime. Pues mira, es un libro que estoy comenzando de Emmanuel Carrer, que se llama Coljós. Es el último que se ha publicado y en la página 103 leí ayer por la tarde algo que me dejó así con escalofrío. Habla de un término psicológico que se llama disonancia cognitiva. Ujú. Y dice, la disonancia cognitiva era uno de los rasgos principales de la vida en la Unión Soviética, donde toda la sociedad se somete a un credo que la realidad contradice a cada instante.
y donde para sobrevivir hay que creer el credo, no la realidad. En ese universo distópico todo es al revés. La escasez se llama prosperidad, el terror confianza, la delación camaradería y la mentira verdad. Y hasta ahí. Entonces, da escalofríos pensar que estamos así de manejados, ¿no?, por los que nos dirigen. Me gusta muchísimo, Bob. ¿Qué te parece? Sí, señora. Pues que parece mentira que sea tan actual y tan próximo, Sí. ¿no? Sí. Disonancia cognitiva. ¿Cómo se llamaba el libro? Coljós, de Emmanuel Carrer. De Emmanuel Carrer. Javier del Pino le entrevistó a Sí, no hace Emmanuel mucho. Sí, no hace mucho. Exacto. Sí. Y nada, y ya me he hecho con el libro y aquí estoy disfrutándolo. Muy bien. Pues Carmen, muchísimas gracias. De nada, mucha suerte en tu siguiente etapa. Un Ángel. beso, Carmen, que vaya todo muy bien. Un beso. Gracias. adiós. ¿Ves? Me gusta, la gente subraya, mucho más de lo... Claro que subraya. Que sí. No, pero claro, esa es la herramienta para después, si quieres volver a darle vueltas a algo o utilizarlo para algo, me parece muy interesante. Y además, es que han sido cosas muy buenas, las subrayadas. Pero es que yo confío plenamente en nuestras oyentes. Yo también, Ángel. total. Mira, Javier desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. A ver, ¿qué has subrayado tú? Pues mira, yo he subrayado: todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite, pero la envidia no trae sino disgustos, rancores y rabias. Es del Quijote. Me encanta. Qué buena. A ver, vuélvela a leer esta. Sí, Sí. a ver, que estaba muy nervioso. Y No. ahora me dices otra. Pero venga, intento. Venga. Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite, pero la envidia no trae sino disgustos, rancores y rabias. Muy buena. Maravilla. Muy buena. Me gusta mucho. Sí. Pues Javier, muchísimas gracias. A vosotros por la oportunidad. Hasta luego. Es verdad que del Quijote podía subrayar muchas cosas. Buah, el ¿Cuál? Quijote está lleno de... El Quijote está lleno de gitazos. O sea, Sí. en realidad habría que hacer un Blue Sky, un Twitter, solo con citas del Quijote. Pues vamos a ver si nos da tiempo para otro oyente, porque estoy viendo que ya está casi todo. Es que estoy escuchándote y tengo un ojo puesto en las televisiones. ¿Y que dónde está el Papa? ¿Está llegando El ya? Papa está de trayecto, pero claro, el Papa tiene una ventaja sobre el resto de los españoles, que es que cortan la calle para que pase él. Hombre, es decir, claro. Atasco no ha encontrado, el Papa no No. encuentra atasco, ¿eh? Y ahora ya estoy viendo a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado en la puerta esperándole, pero venga, nos da tiempo para Irene desde Burgos. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, cuéntanos, Irene, ¿tú qué has subrayado? El desenfoque. Ops. Todavía aparece. Espera, Irene. Muévete un poco porque te escuchamos un poquito mal. A ver, Sobre el desenfoque. a ver, dinos. El desenfoque permite que la magia de la vida aparezca. El defensor permite que la magia de la vida aparezca. El desenfoque. Ah, el desenfoque permite que la magia de la vida aparezca. Ah, vale. Eso es. ¿Y eso Me encanta. de qué libro es? Sorprende a tu mente, de Ana Ibáñez. Vale. Perfecto. Qué bonito. Está muy bien esta frase. Esta es de camiseta Sí. casi, ¿eh? Sí. Hay que soltar el control. Sí. Bueno, y también Hay es que una... soltar- también es una campaña contra las ópticas. O como yo cuando me quito las gafas, que estoy Claro. desenfocada todo el rato. Eso es, sí. Qué Irene- bonita cita, Irene. Irene, muchísimas gracias. Gracias. Un Hasta luego. beso. Buenas Ay, qué mal se escuchaba Irene, qué lástima porque la escuchábamos realmente mal. Que está llegando el Papa, Bob. Hija, pues que te dejo con el ¿Qué Papa. quieres anda, que te diga? Pues que pasas de Bob Pop al Papa, yo también te digo que vaya lunes. Que vaya Espera, lunes amiga. llevo, ¿no? O Sí, sea, no. imagínate. Bueno, vamos a pues que se vaya bien. Pues tú quédate para escuchar el discurso, que a lo mejor... Hombre, yo como voy a cortar eso si Por no eso. va a hablarme el Papa, A lo además mejor- a mí claro. personalmente, Ay, seguro. Pero para ti, el discurso, espera que no haga Hombre. referencia, porque al principio siempre hace referencia a autoridades, no sé qué, y Bob Pop, imagínate Claro. que dice eso. Hombre, acabo de estar en la radio antes que él. Vamos, telonero, lo has hecho muy bien. La semana Feliz que viene semana, más. amiga. Un beso. Un beso, chao. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Sonido directo del patio del Congreso de los Diputados, donde ha llegado ya el Papa León XIV, que ahora mismo
estaba escuchando el himno de España junto con el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, a punto de empezar esta visita a la Cámara que va a culminar con ese discurso histórico que van a poder ustedes escuchar aquí en directo, discurso histórico de un pontífice ante las dos cámaras reunidas, senadores y diputados en el Congreso, para escuchar las palabras de León XIV, que después de haber escuchado el himno en el patio del Congreso va a entrar ahora al interior del Congreso de los Diputados, seguido de la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, de Francine Armengol y de Pedro Rollán, que son quienes le van a acompañar. Está también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que son quienes les van a acompañar al interior, donde va a encontrarse con los portavoces de los diferentes partidos políticos con representación en la Cámara. Y después, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Y después será cuando ya pronuncie ese discurso, ¿no? Sí, ahora mismo acaba de entrar el Papa a la zona de Palacio, lo ha hecho, como tú decías, acompañada del presidente del Gobierno, de los representantes del Legislativo, del Poder Legislativo, Francine Armengol, y Pedro Rollán, también del Judicial, con Cándido Conde Pumpido e Isabel Perello. Ahora mismo acaba de entrar a la zona de Palacio, ahí va a saludar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a los portavoces de los grupos parlamentarios, y será en ese momento, cuando termine el saludo protocolario, cuando se dirijan a la zona del hemiciclo. Ahí Francine Armengol pronunciará un breve discurso donde se va a centrar mucho en el respeto al derecho internacional, respeto a las leyes. Hablará de inmigración Francine Armengol, y posteriormente será el Papa el que toma la palabra. Hablará como jefe de Estado Vaticano, no como sumo pontífice, sino como el jefe del Estado del Vaticano. Tomará la palabra por primera vez un Papa, hablará desde el Congreso de los Diputados. Se espera, Ángels, que la duración de la visita sea en torno a 50 minutos, 60 minutos. Los tiempos están muy medidos aquí en el Congreso de los Diputados, mucha seguridad, mucho control y mucha gente en la calle. En la carrera de San Jerónimo, cuando ha entrado el Papa, cuando se han abierto las puertas del patio del Congreso de los Diputados, mucha gente que estaba fuera alrededor esperando la visita del Papa, pues con mucha emoción y con mucha alegría, la visita del Papa, esta histórica visita del Papa aquí al Congreso de los Diputados. Ahora mismo está el pontífice saludando a la mesa del Congreso, a los representantes de la mesa del Congreso, y después pasará a saludar a los miembros, a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Recordemos que va a pronunciar este discurso ante las dos cámaras, Congreso y Senado, con todas las fuerzas políticas que tienen representación en ellas, excepto Podemos y el BNG, que son las dos únicas fuerzas políticas que han dicho que no iban a asistir a esta jornada histórica en el Congreso de los Diputados. Va presentando las mesas de Congreso y Senado los presidentes de cada una de las cámaras, y ahora sí, empieza ya primero al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, a Patxi López, portavoz del Partido Socialista, a Santiago Abascal, portavoz de la ultraderecha, y así irá saludando a la portavoz de Sumar ahora, a Gabriel Rufián también, y así irá saludando uno a uno los diferentes portavoces. Este es el segundo acto que tiene esta mañana en la agenda el Papa, porque primero, Marina García, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Antes de esto ha tenido, porque el Papa se aloja en la Nunciatura, ¿no? Sí, cuando está de visita a Madrid estos días, hasta mañana que ya se va a Barcelona, se aloja en la Nunciatura, acogido por la Iglesia Española. Y ahí es donde se ha visto esta mañana con el presidente del Gobierno. Se ha visto con el presidente del Gobierno, lo hemos recordado ya, se habían visto hace muy pocos días en Roma, en ese encuentro en el que luego el presidente Sánchez habló de esa sintonía de varios temas en los que habían tratado: inteligencia artificial, inmigración, que saldrá mucho en este viaje apostólico, y luego separadamente, por protocolo, han venido los dos aquí al Congreso, que los acabamos de ver en la entrada, y bueno, volverá a ver a Pedro Sánchez, lo hemos dicho también, en el puerto de Arguineguín. Ahí volverá a encontrarse con el presidente Sánchez, y ahí otra vez vuelve a ponerse encima de la mesa el tema de la migración, que estoy segura que saldrá en el discurso. En el discurso de hoy, la visita de Pedro Sánchez a la Nunciatura, yo creo que ha sido como una visita de cortesía, porque es verdad que no ha durado excesivos minutos, porque lo siguiente que estaba previsto era este traslado desde la Nunciatura hasta el Congreso de los Diputados, 7 kilómetros y pico separan un lugar de otro, pero con la ventaja que tiene el Papa, lo comentábamos antes con Bob Pop, de que tiene las calles cortadas, con lo cual no tiene que sufrir ningún tipo de atasco. Saluda también ahora
a miembros de la jerarquía eclesiástica. Ahora es el Papa, quien está presentando a los presidentes del Congreso y del Senado, a la presidenta y presidente del Congreso y Senado, los distintos miembros de la Iglesia que la acompañan en este viaje, y después supongo que está ya preparado porque va a firmar el libro de honor del Congreso de los Diputados y de ahí al hemiciclo a pronunciar este discurso tan esperado, porque es verdad que está pronunciando unos discursos. Laura Gutiérrez, buenos días. Ángel, buenos días. Está pronunciando unos discursos con mucho contenido. Esta mañana decía Antón Losada, es una máquina de dar titulares para los periodistas, porque es verdad que ha dicho muchas cosas y cosas muy interesantes, y vamos a ver el contenido del de hoy, porque ha hablado de pluralidad, ha hablado de multilateralismo. Solo se le echa en cara el hecho de que no ha hablado todavía de los abusos en la Iglesia, salvo en el avión que le trajo hasta España, pero bueno, ha abordado las cuestiones, ha hablado de polarización, ¿no? Las cuestiones que están más ahora mismo en la agenda política. Sí, así es, son muchos los mensajes que ya ha dejado aquí en estos 3 días ya con hoy que lleva de visita en España. Veremos si el Papa lanza un mensaje hoy a sus señorías, a los miembros de ambas cámaras, sobre la polarización política. Es una de las cuestiones que puede estar sobre la mesa en este esperado discurso. Veremos si hace alguna referencia también al problema migratorio en España. Casi se da por hecho, porque es uno de los mensajes que León XIV ya ha repetido en varias ocasiones, en otros momentos de su papado, también en esta visita. La necesidad de que por encima de cualquier decisión política se tenga en cuenta la dignidad humana. Es el mensaje que apoya la Iglesia Católica en España, una postura que, como sabéis, choca con los postulados de los partidos de la derecha. Hay otra cuestión no menor que ha tratado de manera amplia en su reciente encíclica: los peligros de la inteligencia artificial, las advertencias sobre sus usos y sobre quienes desde el poder político y económico manejan los hilos de estas nuevas realidades digitales. Fuentes eclesiales nos decían que esos días, que lo que ellos esperan de este histórico discurso y también de esos otros pronunciamientos que le estamos escuchando en su visita a España, es que nos ponga las pilas, que España necesita que León XIV lance un mensaje contundente de déjense de discusiones irrisorias, de trifulcas políticas y pónganse a trabajar por un mundo mejor. Esto esperan fuentes eclesiásticas, eso esperan de este discurso que, bueno, ya en unos minutos el Papa va a pronunciar hoy aquí de manera histórica por primera vez en España en el Congreso. Están enseñándole unos libros, no sé si son obsequios que le va a hacer la presidenta del Congreso y el presidente del Senado al Papa, después de que haya firmado y haya hecho una dedicatoria en este libro de honor. Y ahora siguen con esa visita en el Salón de Pasos Perdidos, que es donde se ha reunido, se ha visto con las mesas de las dos cámaras y también con los portavoces y los líderes de los principales partidos políticos. Joan Gimeno, en el patio, que está totalmente engalanado, ya no debe quedar nadie, porque todos los diputados, entiendo que a esta hora están ya dentro del hemiciclo. Esperando, sí, un momento histórico, el primer discurso de un papa ante las Cortes Generales en España, y en el que se espera que sea, como decíais, el discurso más político de León XIV en su visita a nuestro país. Hablabas de esos libros, de esos obsequios institucionales. Acaba de firmar el libro de honor León XIV y le están entregando los obsequios institucionales. La presidenta del Congreso, ese facsímil del libro de horas, que es un manuscrito del siglo XV, y por parte del Senado un manuscrito del Beato de Liébana. Esos son los obsequios institucionales que hacen las Cortes Generales al Papa León XIV. Ahora mismo lo siguiente va a ser llegar al hemiciclo, donde al Papa le va a preceder la presidenta del Congreso, Francina Armengol, encargada de darle la bienvenida desde la tribuna. Se espera un discurso también de Armengol muy institucional, en el que no se descarta que haga alguna mención a la situación internacional marcada por la incertidumbre global y la búsqueda de la paz. Hoy aquí están diputados, senadores, además de todas las altas instituciones del Estado. Los únicos que no van a estar, que no están, son Podemos y el BNG, que han decidido ausentarse hoy, y tampoco están los presidentes autonómicos del Partido Popular. Sí está el presidente asturiano, Adrián Barbón, y el presidente catalán, Salvador Illa, pero no hay ningún presidente autonómico del PP. Es evidente, y lo han destacado todos nuestros compañeros que están ahora mismo siguiendo ahí en el Congreso de los Diputados y que van a seguir en directo esta intervención del Papa, es evidente la importancia que el Papa le da al tema migratorio. Por eso va a ser interesante, y lo hablábamos esta mañana también en el abierto, ver cuál va a ser la reacción de la ultraderecha, de Vox, pero también del Partido Popular, que ha comprado todos los postulados de la ultraderecha en materia migratoria. Lo estamos viendo en los diferentes gobiernos que han ido formando en las comunidades autónomas donde ha habido
elecciones recientemente con esa prioridad nacional como una de las condiciones indiscutibles que ha puesto la ultraderecha para apoyar al Partido Popular en estos gobiernos. Y la otra muestra, Marina, de la importancia que le da a la migración el Papa es la visita a Canarias. Es decir, que tenga, yo creo que el Papa Francisco habló en alguna ocasión de ir a Canarias, no llegó a hacerlo. Él hereda, digamos, el último sueño del Papa Francisco antes de morir. Se hablaba mucho en Roma de ese deseo de ir a Canarias para poner el foco en el tema migratorio. No lo consiguió, y Prevost, que muchos dicen que es muy diferente al Papa Francisco, pero que en realidad hereda muchísimo de él, sobre todo esa sensibilidad social y por la inmigración, pues ha querido, ¿no?, en uno de sus primeros viajes, en el primer viaje a un gran país europeo, ir a esa última frontera que es Canarias. Y de hecho hablábamos estos días antes de llegar aquí a España con los compañeros vaticanistas que siguen al Papa por todo el mundo para medios internacionales, y decían que precisamente ahí, ¿no?, estará esa foto tan esperada en Canarias cuando se suba al muelle de Arguineguín. Y sobre todo porque, vinculado a esto que decías de lo que veremos en el discurso y con la ultraderecha en España, ha demostrado ser un Papa que, a pesar de que parecía muy tímido, luego no ha tenido miedo a decir nada y a enfrentarse a nadie, ¿no? Lo vimos con ese enfrentamiento dialéctico con Donald Trump, y hoy yo creo que esperamos ese discurso político muy fuerte en el que no tendrá miedo a criticar a quien tengan que criticar para defender lo que para él es importante. Lo hemos visto en el posicionamiento, no solo en el tema migratorio, lo estaba diciendo ahora mismo Marina, sino también con el enfrentamiento con Donald Trump, su posicionamiento sobre la inteligencia artificial con esa encíclica que no ha dejado indiferente a nadie, porque además del contenido muy interesante, las reflexiones que aporta sobre el uso de la inteligencia artificial, también es un desafío, pero sí, es un mensaje directo a los tecnócratas, a todos aquellos que están en el entorno del presidente de los Estados Unidos, sin miedo a hacerlo y sin miedo a las consecuencias políticas que esto pueda tener. Por eso es muy interesante ver hoy en esta Cámara, en la que tiene representación la ultraderecha, que sigue los postulados de Donald Trump, y en materia migratoria ya ni les cuento en el sitio en el que se encuentran, porque ustedes lo saben perfectamente. Será interesante ver cuál es su reacción ante lo que pueda decir sobre el tema migratorio que ya ha dicho. Y después hay otra cosa que también hemos puesto en valor esta mañana en el Abierto, Marina, como su defensa también de los derechos humanos en cuanto, por ejemplo, a la guerra en Oriente Medio, y la felicitación de alguna manera a España en uno de sus primeros discursos cuando pisó suelo español, sobre la postura que tiene España en esta materia. Sí, ese es claramente un punto en común con el gobierno español. Se vio también en ese encuentro hace pocos días con Pedro Sánchez en Roma. No tan de acuerdo en otros temas, y veremos un poco cómo lo desarrolla. Vamos a escuchar el sonido que nos está llegando del Congreso de los Diputados, con toda la Cámara, hoy más apretados de lo habitual, porque ponen sillas extras como cuando hay un pleno excepcional en el Congreso de los Diputados, porque son diputados y senadores los que siguen conjuntamente esta sesión, todos puestos en pie, aplaudiendo la entrada del Papa, de León XIV, que ya está ocupando el lugar que habitualmente ocupa la presidenta de la Cámara, el lugar que ocupa Francine Armengol, ocupado hoy por el Papa León XIV, y a su lado Francine Armengol, y al otro lado el presidente del Senado, Pedro Rollán. Toda la Cámara en pie, aplaudiendo. Recordemos que ayer, en el acto que se celebró en el Movistar Arena de Madrid, ese acto con la sociedad civil, fueron 7 minutos de aplausos. Ahora terminan los aplausos, toman asiento ya los diputados y senadores, toma asiento también el Papa, y es Francine Armengol, presidenta del Congreso, la que habla. Presidenta del Tribunal Constitucional, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso y del Senado, autoridades, señoras y señores. Es para mí un gran honor, en nombre del Congreso de los Diputados y del Senado, dar la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV en esta sesión conjunta de las Cortes Generales. Le recibimos con respeto institucional, con afecto sincero y con la conciencia del significado profundo que tiene su presencia hoy en esta Cámara, sede de la representación democrática del pueblo español. Su visita constituye un momento de especial relevancia para nuestro país y para nuestras instituciones, porque en tiempos de incertidumbre global y de una polarización que amenaza con debilitar las democracias, necesitamos más que nunca espacios de encuentro capaces de convocarnos alrededor de aquello que compartimos: la lucha por la dignidad humana, la justicia y la esperanza.
Sus palabras, las primeras de un pontífice en esta Cámara, serán recordadas como un pertinente símbolo. Ante la adversidad, nuestra fortaleza descansa en la unión y el acuerdo. En esta casa parlamentaria, que hoy le abre las puertas, se vertebra una democracia plural y abierta, construida sobre el respeto a la libertad de conciencia y el valor del diálogo. Diálogo, respeto y también escucha activa, tres artífices fundamentales para la libertad de nuestras sociedades, cuya confianza en unas instituciones públicas sólidas, cercanas y transparentes es crucial para la estabilidad de las democracias. Desde esta convicción le damos hoy la bienvenida, con la voluntad de escuchar y con el convencimiento de que el entendimiento entre instituciones, culturas y pueblos es imprescindible para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. El filósofo místico y poeta mallorquín Ramon Llull escribió: «La justicia te proporcionará paz y también trabajos». Y estas palabras, que vieron la luz allá por el siglo XIII, podrían vertebrar de punta a punta el cometido que hoy nos apremia, el descomunal reto colectivo de trabajar unidos y unidas por los derechos humanos. En esta época que vivimos, atravesada por cambios profundísimos y aquejada de una drástica inquietud, donde solo unos pocos de los más fuertes imponen la masacre de miles de los débiles con total impunidad, donde el orden internacional conocido se quiebra un poquito cada día, alejándose de aquellas normas que pretendieron restablecer la convivencia tras la desolación, no queda más remedio que reunirnos en torno a lo esencial y reformular las medidas que nos comprometan con la configuración de un mundo más justo. Es urgente posicionarse en el lado correcto. La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional. La paz de la que hablaba Ramon Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia. Una tarea ardua y minuciosa que requiere valentía, diplomacia y cooperación. Una paz que exige defender y respetar plenamente el derecho internacional humanitario, fortalecer las instituciones multilaterales y preservar los espacios comunes desde los que las naciones pueden responder juntas a desafíos que ninguna puede resolver por separado. Nuestro cometido jamás ha de ser multiplicar los conflictos, sino trabajar codo con codo para solucionarlos. El multilateralismo es una condición para la posibilidad de la convivencia internacional y una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón. Hay que restaurar el orden internacional, deben imperar las leyes, no la fuerza, deben vencer el humanismo y la solidaridad. Y solo vencerán, qué duda cabe, si concentramos nuestro empeño en las tareas democráticas que las sociedades a las que representamos nos recomiendan. Sabemos bien cuáles son estas tareas: la lucha contra la pobreza, contra la precariedad y contra la violencia, todas las violencias, la violencia de género, la violencia racista, la violencia que premia el privilegio frente a la vulnerabilidad, el reparto equitativo de los bienes, el progreso como un bien común, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, combatir el cambio climático con políticas responsables, la defensa de la salud como un derecho universal, construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, también de las personas más desfavorecidas. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas, que tanto se ha hablado en las Cortes Generales, sobre todo a raíz del riguroso informe que nos presentó el Defensor del Pueblo. En definitiva, señorías, como les decía, tenemos la tarea fundamental de acabar con las desigualdades. Acabar con las desigualdades desde el convencimiento de que la diferencia y la multiplicidad son signos de riqueza y de que el futuro, como también el pasado, se siembra en el fértil abrazo entre culturas. Porque la sociedad a la que debemos aspirar es aquella que reconoce
tal y como su santidad ha escrito en la encíclica Magnificat Humanitas, que en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, existe, sin embargo, una posibilidad luminosa, la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad. Identificarse con las palabras de su santidad es una obligación ética de cualquier Estado democrático, como lo es, indudablemente, coincidir con la profunda reflexión que da motivo a esa primera encíclica, que la tecnología ha de estar al servicio de la humanidad. Los avances científicos han generado progreso desde tiempos inmemoriales, pero el desafío en el que nos encontramos ahora mismo, frente a la desorbitada e impredecible revolución de la inteligencia artificial, resulta un escenario enormemente disruptor. Es necesario, por tanto, construir formas de cooperación, delimitar las maneras de actuación bajo unos supuestos solidarios, empáticos y responsables, que garanticen un acceso igualitario, que la razón de ser de esta poderosísima herramienta sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas y el bien de los pueblos, no el enriquecimiento de unos pocos, no la encarnizada lucha de poder a la que ahora asistimos, porque de otra manera el progreso estará efectivamente doblegado a las lógicas del poder. Permítanme señalar que España ya ocupa un decisivo papel en esta senda y hace apenas unos meses tuvo lugar aquí, en el Congreso de los Diputados, la primera reunión del Panel Científico Internacional de la Inteligencia Artificial de la ONU, un organismo creado para fomentar un uso seguro y ético de la inteligencia artificial a escala mundial. Es nuestro cometido, está en nuestras manos. Debemos reorientar la economía hacia la dignidad y la tecnología hacia la igualdad, la estabilidad y la inclusión. Impongamos de una vez nuestras políticas humanitarias y responsables, porque ninguna innovación será verdaderamente valiosa si erosiona aquello que nos define como sociedades libres y democráticas. Señorías, nuestra tarea institucional consiste en escuchar nuestro tiempo, responder a sus desafíos y proteger los valores que sostienen nuestra convivencia. Hoy, esta Cámara reafirma su compromiso con la paz, con la cooperación internacional, con la igualdad, con la defensa de los derechos humanos y con la dignidad inviolable de todas las personas. Hoy, recibiendo a su santidad con respeto y con gratitud, nos aliamos en una responsabilidad compartida, una que allane el necesario camino hacia la esperanza. Hoy afianzamos nuestra confianza en el mañana, en la posibilidad de un mundo mejor y, por supuesto, en el ser humano. Creemos, sí, como escribió la poeta Ángela Figuera Aymeric, en el ser humano, porque se acuesta y duerme bajo el rayo, y ama y engendra al borde de la muerte, y alza a su hijo sobre los escombros, y cada noche espera que amanezca. Su Santidad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sede de la soberanía popular. Sea bienvenido a las Cortes Generales de España. Tiene usted la palabra. Estamos ansiosos por escucharlo. Las palabras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, palabras de bienvenida, palabras con mucha mención al discurso del Papa, que va a ser quien va a tomar ahora la palabra para dirigirse por primera vez en este hecho histórico, un pontífice hablando a diputados y senadores en el Congreso de los Diputados, la Cámara, la representación de la soberanía nacional. Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado, señoras y señores. Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país.
así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro, como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles, coloca la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación, y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, de sus esperanzas y sus heridas. Escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa conciencia aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años,
cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España, haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo.
La fe cristiana la proclama a partir de la revelación. La razón humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del hombre. Cuando esta convicción permanece viva, el derecho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposición de intereses y agendas particulares. Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una palabra serena y firme ante quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advirtió el Papa Francisco. En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Por eso la grandeza moral de una nación se manifiesta sobre todo en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad. El bien común es, en cierto modo, la forma social de la dignidad humana. No consiste en la mera suma de intereses particulares, sino en el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Cuando el bien común deja de ser horizonte compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en intereses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos. En este contexto, reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia. Recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer. También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a buscar y amar la verdad y a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas como valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. La afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional.
Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica. Constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración, y promover al mismo tiempo el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, por las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática. En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evidenciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, especialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral. Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud. Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran. Cuando la respuesta institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana. Señorías, el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca. En este contexto, la paz se presenta como una aspiración política y más aún como una verdadera exigencia moral. Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia. En el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Por eso, preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional
y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra. También el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en el ámbito militar exige una vigilancia ética rigurosa para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad moral de la persona humana. La comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz al recurso a la fuerza. De ahí nacen la confianza y la esperanza. Como recuerda el lema de la Unión Europea, in varietate concordia, la unidad verdadera no uniforma, sino que cohesiona en la diversidad, haciendo de las culturas, sensibilidades y tradiciones una ocasión de enriquecimiento mutuo. Asimismo, dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos. Pero la paz no es solamente una realidad política o institucional, nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso se instaura y se protege también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho fundamental que tutele el ámbito más íntimo de las personas. La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la tutela jurídicamente, y evita que alguien tenga que renunciar a contribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe. Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma. Ser libre no significa únicamente ser libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección. Significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida. Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso. La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones. Sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública. En este contexto,
El sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la Iglesia Católica. Se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa, que garantiza a las comunidades creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna. Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas, como reconocen también las normas internacionales. Señoras y señores, permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que adornan esta cámara. En este salón de sesiones, la luz natural entra por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede recordar que también la política necesita reconocer una medida que la precede y la supera. También las pinturas que evocan en la parte superior del muro principal la recepción del Evangelio y del Decálogo recuerdan algo esencial, sin confundir el orden político con el religioso. Esos signos invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como mercancía. Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Les invito a alzar pues la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír. Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral. España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa. Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio. Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que sobre el reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera. Muchas gracias. Pues este ha sido el esperado histórico discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados, un discurso en el que no ha evitado ninguno de los temas, vuelve a quedar fuera el tema de la pederastia en la Iglesia, pero ha abordado la cuestión del aborto, ha abordado la cuestión de la migración, la crispación en la política, en el discurso
político, la altura de miras que se necesita para cuando se legisla pensar que el destinatario de la legislación son personas de carne y hueso. Un discurso, insisto, con una clave que se puede interpretar de muchas maneras dentro del discurso político actual aquí en España, y un discurso aplaudido por toda la Cámara, por todo el Congreso, puesto en pie, lo mismo que el propio Papa León XIV. Una cerrada ovación de todos los representantes políticos, de todos los grupos políticos y también de la tribuna de invitados, en la que veíamos a solo dos expresidentes, veíamos a José María Aznar y a Mariano Rajoy, junto con los dos únicos también presidentes autonómicos que han asistido, Barbón e Illa, de Asturias y de Cataluña. Decíamos antes que no había ningún presidente autonómico del Partido Popular. Esta mañana decíamos en el abierto que no había abordado todavía o no había dicho nada sobre la cuestión del aborto, y lo ha hecho en los primeros compases de este discurso. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni de interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción. Sobre la inmigración, también hablando de la discriminación, allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. Y sobre la crispación, muy interesante, cuando ha dicho: quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación. Palabras del pontífice en esta sesión, insistimos, histórica, en el Congreso de los Diputados, que dará para mucho análisis. Decíamos también esta mañana que no había habido discurso del Papa sin contenido, sin titulares, y también ha hablado de manera clara en este discurso ante el Congreso y el Senado. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Retomamos la normalidad en el tramo del magazine después de haber escuchado el discurso del Papa León XIV ante el Congreso de los Diputados, y retomamos la normalidad desmontando mitos con las dos personas más cualificadas para hacerlo, que son Pepe Rubio y Sergio Castro. Hola de nuevo a los dos. ¿Cómo estás? Buenas. Y hoy me parece que me traéis una de esas cosas que parece que solo ocurre cada 4 años, pero que acaba ocupando todas y cada una de las conversaciones. Bueno, a ver, hay 3 grandes eventos canónicos esta semana. Una de ellas es, evidentemente, la visita del Papa a España. La segunda son los conciertos de Bad Bunny y su casita. Sí. Y la tercera es el comienzo del Mundial de Fútbol. Y solo uno de estos eventos es capaz de movilizar a todo el mundo. Este mes, en apenas unos días, Ángels, el evento por excelencia del mundo del fútbol, y ese es el Mundial, y es que hay gente, mucha gente, yo no estoy entre ellos, yo soy más de la raqueta, pero... Pensaba que eres más del Papa. No, más de la raqueta, yo estaba hasta el fin de semana más pendiente de Roland Garros que de otras cosas, vale. Pero sí que es verdad que reconozco que hay gente que está esperando que pasen cada 4 años, llegue este momento, ¿no? Es verdad que se tienen muchas ganas de Mundial, pero no nos olvidemos que el resto del año también hay partidos de fútbol, también hay fútbol, iba a decir prácticamente toda la semana, no, 2 o 3 veces por semana incluso. Ya, pero no te hagas trampas, no es lo mismo comparar un Atlético de Madrid-Sevilla con un Austria-Jordania, un Curazao-Costa de Marfil, o si me apuras un Super Irán-Nueva Zelanda. O no vamos tampoco a comparar un Villarreal-Getafe, que estamos muy acostumbrados a verlo, ¿verdad? Sí. Con un Irak-Senegal, Cabo Verde... Arabia Saudí, que también mola, y no me digas un Uzbekistán-Congo. Que quede claro que el Mundial es sagrado y que toda España está pendiente de nuestra selección, porque tú sabes perfectamente que si perdemos los mataremos y que si ganamos los festejaremos en tercera del plural, ¿eh? Ganaremos todos y cada uno de nosotros. ¿Acaso no te acuerdas de la victoria de España en 2010? Completamente. Aquello lo celebraron mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños, niñas, turistas, todos.
Vale, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero hay fútbol todo el año, entiendo la ilusión por el Mundial, pero si a una persona no le gusta el fútbol, no va a ser una excepción, no porque sea el mes de junio y julio y haya Mundial le va a gustar el fútbol. Bueno, pues ahí está nuestro mito de hoy. Señoras, señores, 900, 100, 800, levanten los teléfonos y llamen. Si son ustedes de los que solo ven el fútbol durante el Mundial y por tanto se pasan 4 años sin saber quién ha ganado la Liga, sin ver un solo partido de Copa del Rey o una sola eliminatoria de la Champions. Pero que ahora de repente organizan cenas, ven los partidos, cambian de planes. Si son ustedes de ese tipo de personas que consultan los horarios, los resultados y las clasificaciones del Mundial, cuéntenos qué tiene este torneo para convertirles, aunque solo sea durante un mes y un poco, en aficionados de pleno derecho al fútbol. En el 900, 100, 800 esperamos ya su respuesta. Ya saben que si este mes van a tener el calendario marcado con los partidos del Mundial, o si en casa hay alguien que no ve fútbol en todo el año, pero que durante estas semanas no se pierde ni un minuto, si cada 4 años vuelven a aprenderse alineaciones, horarios, clasificaciones, o si viven cada Mundial como si fuera irrepetible, llamen al 900, 100, 800 y cuéntenoslo. La nueva canción de Shakira para el Mundial, Die Die, aparte de lo evidente, ¿qué tiene que ver con este mito? Pues mira, hay una leyenda urbana de que España puede ganar el Mundial 2026 por una serie de coincidencias con 2010. A ver. Como pasó en 2010, la canción del Mundial la hace Shakira y el nombre, pues también... Waka Waka, Die Die. 2 palabras. Vale, Waka Waka, Die Die. Vale. Pasa también que el Mundial empieza el mismo día que el de entonces, el 11 de junio. Y con el mismo partido, ¡oh, qué casualidad! México-Sudáfrica. Más coincidencias. Es muy fuerte lo de que comience con el mismo partido, es tremendo. Tremendo. ¿No? Y en 2010 también hubo una coincidencia. Se estrenó Toy Story 3 el 18 de junio en pleno Mundial y en 2026 se estrena Toy Story 5 el 17 de junio. Parece una tontería, pero esto lo habéis buscado vosotros. Espera, que no hemos terminado. Hay más. Que Mourinho fichó por el Real Madrid en 2010 y en 2026 también. Lo va a hacer tras la victoria de anoche de Florentino Pérez. Con esta fórmula imbatible es lógico que este mes de junio todos seamos un poco Vicente Maroto, del de La que se avecina. ¿Cuánto te ha costado? Yo soy un caballero, no me gusta hablar de dinero. ¿Pero para qué compras otra tele? Si la que tenemos está nueva. Yo la cambio cada 4 años para ver el Mundial. ¿Qué te vas a tirar? ¿Todo el día viendo fútbol? Mira, hoy tengo a la 1:30 Argelia-Eslovenia, a las 4 Grecia-Nigeria y a las 8:30 Camerún-Japón. ¡Partidazo! ¡Estupendo! ¿Y cuándo tienes tiempo para mí? ¿Para ti para qué? Para hacer cosas juntos, Vicente, que somos un matrimonio. ¿Y qué? Ese nivel de compromiso es insostenible para una persona normal, os voy a decir, ¿eh? Bueno, no caigamos en el error de poner en duda el compromiso insobornable de un aficionado del Mundial 2026. Hay más Vicentes Marotos de lo que creemos. Un aficionado del Mundial es un sujeto capaz de cualquier cosa con tal de no perderse un Corea del Sur-Chequia. Da igual el día, la hora del partido, porque lo importante es estar ahí, pase lo que pase. ¿Cuándo es? 23 de junio al mediodía. Segunda fecha del grupo F, Alemania, Suecia, Corea del Sur, México. Ninguno es Argentina. No, está bien, mi amor, no es Argentina, pero es el Mundial. No importa que no sea Argentina, yo no voy. No va. Yo no voy, bomba. ¿Y yo qué le digo a mi primo? No, Jero no vino porque se quedó mirando Corea del Sur, México. Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el Mundial de fútbol. Sí, bueno, pero... Y que se juega durante el día. Casate a la noche, flaco. Todo. Me parece un poco egoísta. No es egoísta. Egoísta es él. Egoísta es él que se casa durante el Mundial. Eso es egoísta. Les recuerdo que en el 900 100 800 pueden llamar para contarnos si ustedes solo son aficionados al fútbol cada 4 años o si conocen de cerca a alguien que se reserve todo el mes de junio y julio para ver cualquier partido del Mundial. Yo sé que uno más que otro, los dos sois bastante futboleros, Pepe, Sergio, pero ¿y el Mundial? ¿Seguís más la actualidad futbolística estos días, durante este mes del año? Sí, yo creo que el Mundial si eres de fútbol, el Mundial te confirma. No puedes de repente... O sea, tú te sientas y te ves todo lo posible. Un Uzbekistán, lo que sea. Sí, porque eso va a ser importante, porque eso va a tener consecuencias, porque luego te puede caer un cruce. Hay que estar preparados. Sí, claro, es lo más importante. ¿Hay otra cosa más importante? No. Bueno, a mí no se me ocurre. A mí no se me ocurre. Además, eso es la fecha. ¿Qué vas a hacer en la calle estos días con este calor que hace? Con el calor que hace. Te estás en casita o te quedas con unos amigos en un bar para ver un partido. Y además
además es el momento más que de las grandes selecciones. A mí me gustan las pequeñas, porque sobre todo esta primera fase, después ya viene lo de siempre, Argentina, Francia, España, todos los que se clasifican y tal, pero esta primera fase es el momento que descubres ese jugador que es impresionante, que juega súper bien, que termina engañando a un equipo que lo fiche y después no hace nada durante la temporada, pero sabes que va a llegar. Se me ocurren muchos ejemplos. Sí, pero ahí todo el mundo, el de Curazao, qué bueno el delantero centro de Curazao, ahí va el Sevilla que lo ficha, ¡boom! Vale. A segunda. Vale, pues aquí los dos compañeros de Mitos son de los que ven todo el Mundial. 900, 100, 800. Les estamos preguntando a ustedes si son de aquellos también que se sientan en el sofá y da igual el partido que sea, que ustedes lo ven y además piensan que es egoísta decidir una fecha de boda coincidiendo con el Mundial. 900, 100, 800. ¿Habéis tenido experto? Hombre, por supuesto, lo tienes al lado. Es el León 14 de la desidia de los diletantes. Es el gran Rafa Cabeleira. Es el que va a indicarnos por dónde ir. Claro, y hoy que ya se había levantado para la sección, pero no hemos tenido sección, ha dicho, pues ya que me he levantado. Bueno, y además ha dicho, es la última vez que veo un estudio, porque esto empieza el jueves. Esto empieza el jueves, es claro. verdad. Bueno, suerte que nuestro horario no coincide en ningún partido del Mundial. Creo, Rafa Cabeleira, no. Buenos días. Buenos días. Hablando de horarios, llevo todo el día preguntándome por qué no tenemos este horario en la dupla, que es el horario que me interesa a mí, ¿no? A partir de las 11:30. Claro, porque además no sé cómo lo vas a hacer, porque yo creo que hay partidos de Mundial que se juegan hasta de madrugada, ¿no? Con este cambio de horario. Sí, claro. Hay un poco de todo. Hay horarios durante todo el día. Yo creo que haré un poco lo que hago siempre, que es empezar el Mundial con pocas ganas, pero me iré animando. Siempre digo que voy a ver pocos partidos y al final me los acabo comiendo todos, o casi todos. 104. 104 partidos. 104 partidos. Vale. Yo calculo que podré ver perfectamente 105. 105. No, 105 no, pero 100 seguro. ¿Tú qué crees que tiene el Mundial? Que es verdad que hay gente que le interesa relativamente normal tirando a poco el fútbol, pero que el Mundial es otra cosa. A ver, yo creo que hay una parte que tiene que ver seguramente con el FOMO. Con esto que hoy entendemos que como el FOMO, no todo el mundo, nada, ¿no? Todo el mundo tiene que estar al tanto de todo y todo el mundo tiene que estar en el acontecimiento de moda. Y después creo que hay algo que tiene que ver con los compromisos cortos. Estas cosas que hacemos mucho, por ejemplo, después cuando termina el año, en el año nuevo, de voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar. Estos son objetivos a muy largo plazo. Pero el Mundial al final, ¿qué es? Es un mes y poco. Ya, ¿no? Puedes ¿Sabes cuándo empieza y cuándo termina? Sí, eso lo puedes mantener con una cierta dignidad. Y luego hay otra cosa que yo creo que lo ves sin sufrir, aunque relativamente, porque tú ves un partido de dos equipos que en principio no te va la vida en ellos y te acaba yendo la vida en ellos. Sí, porque el fútbol tiene eso de bonito, ¿no? Que siempre acabas tomando partido. Claro. A veces con quien no crees que ibas a tomar partido. Sí, pero te sientas a ver un partido de fútbol. Una chispa se activa en tu cerebro y tomas partido por lo que sea, por alguno de los dos, por el motivo más inesperado. Y acabas sufriendo incluso. Y acabas sufriendo. Es que el fútbol se ha creado para sufrir. Claro. Que no vengan aquí los estetas ni los panenquitas a decirnos que el fútbol es para disfrutar. Te ponen la camiseta por 90 minutos por muchas selecciones. Hay una teoría que es muy seguida, que es cuando a pesar de todo no consigues ir con ninguno, lo que desde el minuto 52 estás deseando es que haya penaltis. Es decir, estás deseando el sufrimiento ajeno, el vértigo ajeno para pasarlo bien. Estás pensando aquello de qué bien que a mí no me va la vida en esto, que me da igual. Claro. Si tienen 22 penaltis. Claro. Estás jugando con el corazón de mucha gente. Es que la última final, por ejemplo, la Argentina-Francia fue el mejor partido que yo he visto en ese sentido, porque veía fracasar cada 5 minutos a uno. Sí, yo estaba en casa de mi primo en Barcelona, teníamos a la niña pequeña, a mi ahijada Valentina, y hubo un momento que mi primo casi tira a la niña por la ventana, que yo me tuve que levantar del sofá, agarrarlo, porque fue una cosa muy loca. De esa final hay un dato espeluznante, y es que Mbappé marcó 4 goles, los 3 del partido y el suyo de penalti, y no ganó el Mundial. Si 2 horas antes le dicen, ¿vas a meter 4 goles? Diría, pero está hecho. Yo también creo que el Mundial, y tú acabas de decirlo, yo estaba en casa de mi primo en Barcelona, yo creo que el Mundial es verano, que se hacen planes en torno al Mundial, aunque sea un partido que te interese poco, ¿no? Que dices, quedamos a cenar, venid a casa a cenar y nos vemos el partido que sea. Y luego no has visto nada. Pero has confraternizado. Yo tengo el recuerdo de Italia 90, por ejemplo, que además al ser en un país europeo los horarios nos coincidían muy bien a nosotros, y tengo el recuerdo de todas las noches para el partido de las 9 nos íbamos a comprar helados al bar de enfrente, no a mi bar, nosotros teníamos helados en el bar también, pero nos gustaba ir a comprarlos al bar de enfrente
para ver el partido de las 9. Esas cosas son bonitas, ¿no? Sí. Y yo recuerdo una historia, no sé si te acordarás, Ángel, no sé en qué lugar estábamos de bolo, pero nos coincidió un bolo en el anterior Mundial y era un España-Japón. ¿Y qué hicimos? ¿Sí? Pusimos ordenamos que pusieran una tele en la cena, cosa absurda. Pues debía ser en Málaga, seguramente, porque siempre hacemos el bolo del verano en Málaga, Pues como la sería última Málaga, vez. Pero recuerdo que se dio la orden de que hubiera una tele. Y luego también yo pienso que si no eres muy aficionado al fútbol y los equipos te dan más o menos igual, no eres de nadie declaradamente, que es algo que yo no puedo entender, pero si no eres de nadie, a lo mejor eres un poco de la selección española. Sí, yo creo que ahora mismo en España, excepto el madridismo, hay una parte del madridismo. Yo tengo un primo que, pero ya no de ahora, de siempre, él nunca ha sido de España. Él siempre ha dicho que su selección nacional es el Real Madrid. Y yo creo que ahora con este... Pero yo estoy un poco con eso. Estás un poco con eso, ¿no, Sergio? Sí. Yo creo que ahora en esta tesitura de que la selección no lleva a ningún futbolista del Real Madrid, habrá muchos madridistas que no se sienten identificados con España. Pero yo, aunque los lleve, aunque hubiera los lleve igual. Yo prefiero una Copa del Rey del Madrid que un Mundial de España. Al revés nos pasa a muchos culés, o le pasa a muchos culés, sobre todo en Cataluña, que a pesar de que el Barça lleva 8, también irán en contra de la selección española. Es que España es un país muy complicado. Es muy complicado. Claro, es hay muy mucha cosa divertido política y luego también hay una cosa que es que este país es más de equipos que de selecciones. Sí. Cosa que no pasa en muchos otros países. Argentina, aunque tenga Boca River, no sé qué, no sé cuántos, muere por la selección. Es más de la selección que de los clubes. Aquí no. Sí. Fijaos que a los mundiales los argentinos siempre llevan esta especie de colección de barras bravas que se juntan todos para animar a Argentina. Creo que se llaman bravas... Bravas unidas. Bravas reunidas, una cosa así. Por gente. Y eso yo me parece que es impensable en España, ¿no? Que aficiones de diferentes clubes se unan para formar una sola afición para ir con la que selección. Anima a la selección española. Vamos a ver los oyentes, si son de ver todos los partidos de fútbol, sea cual sea, o si no, a ver si confirman o desmienten nuestro mito. Rafael desde Madrid, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. A ver, Rafael, ¿tú te tragas todo el Mundial? Yo me trago todo el Mundial, pero soy antifútbol. Ah, ¿y entonces? ¿Cómo lo explicas esto? Pues el sentimiento español que tenemos, creo, ¿no? Y además yo, como digo, consumo fútbol de manera social. Es como el tabaco. Sí. Solamente veo fútbol de manera social. Entonces llega el Mundial. Igual me pasa con los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sí. No veo nada de deporte, pero llegan los Juegos Olímpicos y, oye, la inauguración la veo entera. Y en el Mundial me pasa igual. Veo la inauguración. Que juega España, ahí estoy yo delante. Pero no soy antifútbol total. ¿Y haces planes con amigos para ver partidos, por ejemplo? Exactamente. Oye, venís a casa, sacamos de la televisión a la terraza, fresquito, con tal, y venga, tal. Y estamos, marca, todos pegando saltos. Cuando están jugando, cada uno a lo suyo, contándonos la historia, lo que me ha pasado, la peluquería, la uña, no sé qué, pero... marcan y va y todo el mundo celebrando. Pues Rafael, feliz mundial. Pues muchas gracias y te vamos a echar de menos, Ángel. Un beso, yo también a vosotros. Un beso grande, Rafael. Hasta luego. Adiós. Que de todas formas, ahora estaba pensando, el último mundial no fue en invierno. El último, sí, claro, ya que no fue lo mismo. No. ¿Verdad? Es verdad, es que es muy importante que sea. Es que esto que acaba de decir Rafael, sacamos la tele a la terraza y es que, claro, es importante que sea en verano el Mundial. Pilar, desde Granada, buenos días. Buenos días. A ver, ¿tú sigues todo el Mundial o qué haces? Yo soy antifútbol también, como el chico que ha llamado antes, pero yo tengo una frase que yo me siento en el sofá y digo, a ver si nos eliminan pronto. Y el a ver si nos eliminan pronto vamos a pasar de fase. Y entonces todo el mundo, cuando viene a la casa, están esperando a que yo me siente y decir, a ver si nos eliminan pronto, porque eso significa que vamos a pasar. Pero ¿y tú por qué quieres que eliminen pronto a España? ¿Para que se acabe el Mundial? Porque me cansineaba mucho, me cansaba mucho a mi marido con el fútbol, y entonces al principio lo decía de verdad. Claro. Yo decía, oye, que nos van a eliminar pronto, y ya me quedan mirando como diciendo, ¿sabes que no? Y yo, ya, pero bueno, no soy yo si no lo digo. Bueno, entonces yo lo mismo, preparo mi cena social, todo, pero yo me siento y digo, a ver si nos eliminan pronto. El primer partido de España creo que es el día 15, ¿no? El próximo lunes. El próximo lunes. Sí. Pues tú misma ya sabes lo que te toca. Yo ya lo he dicho, a ver si nos eliminan pronto. Vale, pues seguro que todos ganamos el Mundial. Pilar, muchísimas gracias. Venga, un besito. Un beso, hasta luego. Y Baldomero desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Tú te vas a ver todo el Mundial o qué vas a hacer? Yo, para mí, es que es especial el Mundial. Es el primer Mundial jubilado, Ángel. Toma ya. Jubilado. Oh, qué suerte. Toma ya.
los 104 partidos, me los voy a ver los 104. Y ya he encargado en la farmacia un par de litros de suero para los ojos. Si me falla algún compañero de deportes, Baldomero, te puedo llamar a ti perfectamente. Perfectamente, porque es que tengo tanta ilusión de poder verme los 104 partidos que estoy emocionado, muy emocionado. Y es que además eso de que un partido es a las 2 de la mañana, ¿y qué? Si no tengo que madrugar al día siguiente, me veo el partido. Efectivamente. Una de las jornadas me hace que 4 o 5 partidos, 3 de madrugada. Qué maravilla, o sea, una madrugada viendo fútbol, estas selecciones de los continentes que emergen, el colorido que tiene el Mundial. Además, yo soy muy apasionado del Mundial, más que de la Eurocopa, me gusta mucho el Mundial. Pues Baldomero, a disfrutarlo de una manera especial este año. Un beso. Te echaremos mucho de menos. Un beso yo también a vosotros, un beso grande. Bueno, pues el mito confirmadísimo, ¿no? Confirmadísimo. ¿Qué va a hacer la selección española, al margen de Pilar, que es como el talismán? ¿Qué posibilidades le das? Por cierto, estaba escuchando a Pilar y me la imaginaba cada vez que sale la dupla diciendo a ver si los eliminan ya también, ¿no? Pues lo ha conseguido. Sí. Un poco así, lo ha conseguido. Yo creo que España tiene bastantes posibilidades, muchas posibilidades de hacer un buen mundial. Ganar solo lo gana uno, al final es complicado ganarlo. Pero yo creo que el lunes en la dupla hablaremos más en profundidad de lo de España. Lo que sí no me quiero ir sin confesar una cosa. ¿Qué? Yo no vi ganar España el mundial. Con todos los partidos ¿Tú no viste el gol de Iniesta? Me quedé dormido. Es broma. No, te lo juro. Venía de un festival de estos de verano, un festival de rock de los que me gustan a mí, 11 horas de autobús. Llegué a casa justo para ver el partido y a los 5 minutos estaba muerto. Me enteré al día siguiente, cuando me desperté, que España había ganado el Mundial. ¿En serio? Que ese señor ha estado... ¿Cuántas temporadas lleva la dupla? Este es vuestro especialista. ¿Cuántas temporadas lleva la dupla? 3, ¿no? 3, ¿no? 3. Esto se me ha hecho largo. Este señor lo hemos invitado como experto en fútbol. Bueno, mira... Bueno, pues feliz mundial a todo el mundo. Mito confirmado, todos durante el mundial nos tragamos todo el fútbol por encima de nuestras posibilidades, salvo si algún día te duermes y te pierdes el día histórico que España gana su primer mundial. El lunes hablamos. Un hermanos, beso. Podéis ir en paz. Hasta luego, chicos. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Muy buenos días. Francino, buenos días. Buenos días. Venga, contadnos qué estáis preparando. Me sumo a la reflexión que has hecho a las 6, ¿no? Lleva 3 días, parece que lleva un año. Yo toda la vida tengo la sensación que vamos. Y sobre todo, bueno, yo no me he tenido que mover mucho, pero la gente que se tiene que mover tiene serias dificultades para moverse por la ciudad. A mí me pilló durante 30 minutos el sábado, con un corte y ahí inesperado. parado. Y ahora se va de aquí, pero llega a Barcelona. Sí. Es decir, que Bueno, atención, que ahora les va a tocar sufrir en Barcelona. Paciencia. Cuéntanos. Pues mira, las dos analizamos el discurso en el Congreso del tono especialmente conservador, teniendo en cuenta que allí en el Congreso ahora mismo se está tramitando el blindaje constitucional a la ley del aborto. Y ahí ha habido pues defensa de la vida frente al aborto, frente a la eutanasia y otro tema muy ideológico que es la educación, con León XIV defendiendo la libertad de las familias a elegir el modelo educativo, ¿no? Ni una mención en su discurso en el Congreso a los casos de pederastia, a pesar de la mención que ha hecho previamente la presidenta del Congreso. Viva el Papa fuera, gritos dentro, pues lo habéis comentado, lo habéis visto también, ese momento en el que Miriam Nogueras habla durante los saludos con el Papa, un saludo que ha durado un poquito más que la media, y ya sabemos que le ha dicho la portavoz de Junts al Papa, al que se ha dirigido en inglés, dice, como Gaudí, yo soy catalana, y le apela para que hable allí en Cataluña, en catalán. Le ha dicho, hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y de respeto. Espero que disfrutes de tu visita a Cataluña, mi tierra. Así que bueno, nosotros hablaremos del Papa, de las reacciones ahí en el Congreso, pero sin olvidarnos obviamente de la guerra de Irán y demás cosas que están pasando este lunes, donde León XIV lo eclipsa casi todo, lo que al gobierno, dadas las circunstancias, pues tampoco le viene del todo mal. Exacto, no le va mal. ¿Y tú, Francisco? Dado que el Papa en su discurso en el Congreso ha hecho referencia, entre otros temas, a la educación, me permito sugerir y recomendar la serie que estamos haciendo con Nieves con Costriñán, Acontece que no es poco, que arranca con el primer concordato en el año 1751 y va desgranando la entrada, por no decir
cualquier ocupación, el papel de la Iglesia dentro de la enseñanza en España a lo largo de la historia, que es un documento y un análisis muy interesante con datos. Dicho lo cual, y volveré enseguida al Papa por otra cosa, dos temas hoy en la ventana, en el apartado revolucionarios. Un proyecto para sustituir con hidrógeno verde los generadores diésel, que por ejemplo hace un año y poco funcionaron con el apagón. Son un tipo, ¿cómo estás? Con un tipo nuevo de generadores que no contaminan. Vienen los dos inventores a contarlo a la ventana. Y luego en la ventana de los libros viene Santiago Díaz con El Amo, que es su última novela. Pero dado que el Papa lleva desde su llegada a Madrid apelando a la polarización, en fin, a combatir la polarización y tal, no sé qué, el Mundo Today ha visto, no en el Papa, pero sí en la polarización y derivados, algunas noticias interesantes. Los medios españoles consiguen polarizar incluso la casita de Bad Bunny. Parecía impensable, pero un elemento de escenografía puede ser un campo de batalla para los españoles. La Comunidad de Madrid considerará personas a los fetos no nacidos y a los ciudadanos de hasta 66 años. Los madrileños empiezan a hacerse pasar por fetos no nacidos para ser atendidos en los hospitales de su comunidad. Los niños podrán usar el móvil en clase, pero solo para llamar a la ambulancia cuando sufran un golpe de calor. Vais siguiendo, es que de verdad que venga, pues os escuchamos. Venga, hasta luego. Adiós. Quiero congelar el sueño en el que pudimos hablar. Que habéis estado toda la mañana pendientes de la visita del Papa, de sus palabras, de lo que hacía, de para arriba, para abajo. Sería lo suyo, pero no somos nosotros, o sea que... Vale, no. Eso hubiera sido demasiado fácil. Entonces, bueno, no, estaba dándole vueltas esta mañana con los compañeros a un momento que pasó el sábado en torno a las entre 2 y 4 de la tarde, y es que Andreeva Mirra, la rusa de 19 añitos, ha ganado el Roland Garros. Y la entrena Conchita Martínez. Sí. Tienen una relación muy especial desde los 17 años que la coge hasta ahora, y tienen un buen rollo, una risa, una broma. De hecho, ella se mete como periodista en la rueda de prensa de Conchita y le hace preguntas a Conchita. Es decir, es una tipa que tiene una relación muy especial, y dijo algo muy bonito, y es que todo lo que ha conseguido, todo lo que es y a lo que ha llegado a ser, es por Conchita. Y me he planteado, todos tenemos una Conchita en nuestra vida, vidas, que nos ha cambiado, que nos ha marcado el horizonte, que nos ha dicho hasta dónde podemos llegar, o nos ha abierto los ojos, y nos planteamos quién ha sido la Conchita de cada uno. No es fácil, porque hay gente en momentos especiales, claro, pero durante toda la vida una persona así, yo no sabría, algún profesor. Hombre, yo así, eso que de repente te vuelque la vida, ¿no? Pero yo muchas veces cuando he salido a grabar reportajes y a estar con determinadas personas, y es, por ejemplo, me estoy acordando un señor que se llamaba Isidoro. Yo fui a intentar hacer una especie de algo así como el disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes. Sí. Entonces me fui a la Sierra de Aillón a ver si encontraba pues un pueblo ahí aislado. Y me fui a un huerto fuera de un pueblo, y debajo de un membrillo, en un sillón de Sky verde rajado, había un señor con las alparcas puestas, un señor mayor, tendría casi 80 años, y estaba leyendo una revista vieja, un artículo sobre el hígado. Sobre el hígado. Y estaba allí el señor, y entonces yo me senté con él a hablar, y a mí me dio una lección de vida que todavía me acuerdo, y esto han pasado muchos años. Y todavía cuando se me va un poco la cabeza, pienso en Isidoro y digo, bueno, siéntate un poco en la tierra. ¿Le volviste a ver después de eso? No. Pues yo creo que ya... Pues te está escuchando Isidoro. No, pero es que después de esto ya te digo. Lo demás son tonterías lo que vais a decir. No crec en l'amor. Hoy por hoy. Però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós. M'espatega el cor, sento fogarades, sort que tard o d'hora em poso a lloc. Vull temps mort, si us plau, i que algú m'expliqui què m'està passant.
Vamos con el último compás, Ana. Último compás, que seguro que nuestros oyentes han subrayado alguna de las frases del discurso del Papa en el Congreso, porque tenemos oyentes muy listos y muy atentos, que además de confirmar en Mitos 2.0 hace unos minutos que disfrutan del Mundial aunque no les gusta el fútbol. De hecho, vamos a intentar irnos a casa con Baldomero, ¿era verdad? Sí, el jubilado que lo los va a ver todos. Todos los que no vamos a poder ver nosotros, los va a ver Baldomero. Además, los oyentes también nos han dicho qué es lo último que han marcado con lápiz en un libro, qué es lo último que han subrayado, porque es lo que les preguntaba Bob hoy a partir de las 10 de la mañana. Maite desde Valencia. Lo último que yo he subrayado es del discurso que dio Federico García Lorca en la biblioteca de Fuente Vaqueros cuando la inauguró. Y se lo dedico a todos los profesores que están llenando nuestras calles de dignidad, que parecía que la habíamos perdido, pero que ellos se están recuperando. Sí. Bravo. Dice lo siguiente: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes. Fes-me un petit senyal. Fes-me un petit senyal. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.